Hola, muy buenas. Hoy os traemos el Tsuchiyu 16101 Pro, alias Sweep, que no Sweep, y esto de Sweep es traducido es barrer, alias barrer. Y estamos hablando de un Truggy en escala 1.16, tracción a las 4 ruedas, motorización brushless y en versión RTR que te lo trae todo, a excepción de las pilas para la emisora. Sus puntos fuertes son especialmente su precio. A mí me ha costado con envío y todo 66 euros. Y luego otro punto fuerte es que viene con motorización brushless, por lo que en teoría tiene que ser rápido, pero ya lo comprobaremos. Se viene unboxing, análisis, prueba de velocidad y valoración final. Vamos que nos vamos. Antes de hacer el unboxing, fijaos cómo me llegó la caja. Mirad esto como venía de aquí, mirad de aquí, mirad aquí abajo, veis que se aprecia como que estuviera apoyado aquí en una pieza redonda. Pues también tienen estos de Tsuchiyu, ponen aquí los adhesivos aquí en medio de la caja, aquí la parte delantera, que esta caja está bien, tiene hasta su asa para llevarla, si quieres llevar el coche a los sitios con esta caja lo podrías llegar a hacer, pero claro, te la traen así medio destrozada de todos lados, pues bueno, pero claro, es lo que estamos hablando, 66 euros, envío gratis, pues bueno, claro, no te lo ponen dentro de una caja de cartón. Bueno, esta de aquí ya estaba rota, pues nada. Aquí está, se nota aquí que ha sufrido un poco de los golpes esta parte de aquí, pero bueno, también es un coche de radio control, ya está acostumbrado a los golpes. Vale, y aquí mismo ya lo tenemos, en vivo y en directo. ¿Qué os parece? Vale, ¿qué más? A ver, esto fuera. Tenemos la emisora por aquí. Y aquí tenemos una bolsa con varios elementos que ahora lo pondré todo aquí en la mesa y así vemos exactamente lo que nos lleva. Y ya está, esto sería todo. Por 66 euros, ni tan mal lo que te lleva en la caja, ¿eh? Evidentemente, coche, emisora, instrucciones, cargador de 1 amperio, batería de Li-ion de 1500, una buena capacidad. Este soporte de recambio por si tenemos alguna rotura, el alerón para montar, la barra de Willy, destornillador, llave en cruz, unos tornillos y unos espaciadores para la precarga del muelle de la suspensión y unos clips para la carrocería de recambio. Lleva instrucciones para la emisora, instrucciones para el coche, que aquí, como veis, utilizan las mismas instrucciones para varios modelos. Bastante completas, tiene aquí sus explosiones, los diagramas y todo el tema de las referencias de recambios por si nunca rompemos algo. A punto para el análisis. Chasis totalmente de plástico, con estos pequeños refuerzos metálicos. Todo el tema de la transmisión es todo metálico. Lleva hueso de perro detrás y CVT delante. Rodamientos a bolas en todo el coche. Mariposas de suspensión de plástico. Brazos de suspensión también de plástico. Tienen lo que decimos, tienen este punto flexible, que esto seguramente nos ayudará a evitar bastantes roturas. Tema de caídas y ajustes de suspensión, caídas y convergencia, todo absolutamente fijo. Suspensiones de fricción, ¿de acuerdo? No son de aceite, con cuerpo de plástico. Veréis qué mala suspensión que tiene, ¿eh? Esto es fatalísimo, ¿eh? La suspensión que tiene es fatal, es lo que hay. Y luego las ruedas completamente pegadas a la llanta, tienen un compuesto medio, ni son muy duras ni son muy blandas, no llevan inserción de espuma, pero como el coche es un coche que es muy liviano, quizá tampoco le es muy necesaria la inserción de espuma. Vale, y hexágonos de 12 milímetros. Fijaos, esto es una aleación así metálica, no es plástico. Y toda la mangueta del coche, esta de dirección, también es metálica. A ver, quizás es un metal que es menos resistente que un buen plástico, pero bueno, es metálico. Y también me he fijado, lleva aquí estos tornillos aquí dentro de las ruedas. Esto quizás son unas ruedas que van hechas en 2 piezas, es posible. Barra de Willy, que se la he montado, que bueno, es muy básica, pero ruedan bien las ruedas. Alerón muy flexible, que esto en principio
nos va a aguantar bastante tiempo. Motor brushless de 2840 y 4000 kilovoltios, un motor bastante grande por la medida que es el coche y de mucha velocidad. En teoría este coche está pensado para ir a 2S, pero en otro vídeo lo pondremos a 3S, ¿vale? Variador 2 en 1, es variador y receptor de 35 amperios, servo 17G de 3 cables, muy bien que sea de 3 cables, una emisora evidentemente muy básica, pero lleva su volante de espuma, interruptor de encendido, interruptor para invertir la dirección, ajuste del trim de la dirección y ajuste del punto final del EPA de giro. 3 velocidades, ¿vale? H es alta velocidad, media y la L es baja. Se puede ajustar, tiene 3 posiciones de velocidad. Y este tercer canal diría que es el de los LEDs y funciona con 3 pilas AA. No se siente mal en la mano, ¿eh? Es cómoda, ¿eh? De coger. Vale, ya tenemos la batería puesta. Un dato curioso, esta batería cuando la he puesto a cargar, porque la he puesto a cargar con el cargador bueno que tengo, ya estaba al 90%. Ya prácticamente te viene el coche, que tal como te llega, le pones pilas a la emisora y ya puedes utilizarlo. Esto es positivo, pero es negativo el hecho de que te venga la batería tan cargada, porque las baterías cuando no las utilizas tienen que estar más o menos a media carga. Y claro, esto si se queda mucho tiempo así es negativo para la batería. Vale, vamos a encenderlo. Encendemos primero emisora y luego este coche se enciende por aquí, tiene este botoncito de aquí. Vale, pues ya está, ya lo tenemos. Vale, dirección. Y ves lo que os decía, lo de la dirección. Si le bajamos esto hacia el mínimo, veis, prácticamente no gira nada. En cambio, si se lo subimos a tope, pues gira mucho más. Lo único, esto siempre lo tenéis que ajustar, que no quede forzado el servo, ¿eh? Pues tiene bastante fuerza, ¿eh? El servo es bueno, ¿eh? Vamos a ver qué velocidad tiene. Aquí lo tengo a tope. Bueno. Uy. ¿Qué pasa aquí? Esto parece que se haya quedado al mínimo. No, esto tiene que correr más, ¿eh? Voy a ponerla otra vez a cargar, pero esto es un mal señal, ¿eh? Vale, he vuelto a cargar la batería. Vale, ya lo tenemos. ¿Ves? Esto sería la velocidad máxima. No, ahora sí que aguanta, pero antes se nos ha quedado que no tenía velocidad. Ay, mirad los LEDs cómo brillan, ¿eh? Y sí, por aquí, por este tercer canal de la emisora, podemos hacer que se apaguen, fijos, intermitencia lenta, intermitencia rápida. Pues hacen buena luz. Tras sí, no me había fijado en esto. Escuchad esto como ruge, ¿eh? Es una pasada. No había hablado de la carrocería. Pues la carrocería se ve correcta, sencilla, pero dentro de todo se ve decente. Y lo que tiene también de bueno es que lleva este film protector. Por aquí no sé, a ver si aquí se aprecia. ¿Veis? Lleva el film protector, que esto pues lo podéis empezar a utilizar con el film protector puesto y luego cuando esté un poco rascadito pues se lo sacáis y el coche volverá a estar como nuevo. Pues la carrocería, un 5. Le pongo la velocidad lenta, a ver cómo va. Pues con la lenta no es tan lento, ¿eh? Puede hacer hasta sus ceros, ¿eh? Vale, media. Uy, esto es otra cosa. Y ahora la rápida. Esto es a tope, esto no es normal. Estoy cargando una batería de los Will Toys. Ahora cuando se acabe de cargar la batería de los Will Toys, se la pongo y esto va a ser como la noche y el día, ¿eh? Ya veréis. Vale, ahora le he puesto la típica lipo de los Will Toys. Fijaos esto cómo anda, ¿eh? La velocidad lenta. Vale. Esto es una buena velocidad lenta. Incluso hace sus ceros con la lenta, perfecto. La velocidad media. Ya hasta es difícil de controlar. Con la media. Y ahora, fijaros en la alta, esto es lo que va a correr con la lipo. Madre mía, qué cambio.
Pues he visto una cosa con la batería porque me tenía la mosca detrás de la oreja y esta batería es una batería de 1500 pero solo es de 15C de descarga y eso significa que solo puede dar 22 amperios y medio de corriente y claro, el variador que lleva este vehículo es de 35 amperios. No, esta batería es incapaz de suministrarle lo que necesita este variador. Por eso tenemos el problema que corre tan poco. Pero bueno, vamos a intentar hacer prueba de velocidad con la batería que nos trae de serie, sin más no, a ver lo que nos coge y luego ya le ponemos una lipo de los Will Toys para que saque todo su jugo. Vale, ya lo tengo a tope de velocidad, ¿eh? Tampoco será una velocidad muy alta, pero bueno, a ver lo que nos coge. Gas a tope, gas a tope. Vale, voy a traerlo. ¿Veis? Ahora ya no corre, ya no corre. Y esto es problema que la batería pues no tiene suficiente fuerza para que derrape. Tiene suficiente fuerza para llevarla a tope, pero bueno. Vale, vamos a traerlo. ¡Uy! Vale, 36 kilómetros por hora. Ya os digo que esto es poquísimo. Ahora vamos a ponerle la 2S, la lipo de Will Toys y vais a ver lo que cambia. La batería esta la he probado en el HBX, en el Highboxing 16889 y va perfecta. Claro que ese coche lleva un variador más pequeño y un motor más pequeño y no le exige tanto a la batería y va perfecta esta batería. Venga, pues ya tenemos la lipo de Will Toys, vamos al lío. Ya veréis ahora cómo cambia esto, ¿eh? Vale, gas a tope. Ahora es hasta difícil de llevarla a tope, ¿eh? Tienes que ser suave con el gas, ¿eh? Vale, a tope, a tope, a tope. Pero esto ahora es muy diferente, ¿eh? Vale, vamos a traerlo porque ya ha ido un buen rato a tope. A tope, a tope. Y leemos. Vale, pues 55 kilómetros por hora. Esto ya es otra cosa. 55 kilómetros por hora. Por un coche en escala 1.16 brushless a 2S está muy bien, ¿eh? Es rápido, está muy bien esta velocidad. Vale, aquí hemos tenido un problema. Este coche tiene un problema. Puedes tener las ruedas incluso paradas o algo. ¿Veis? Algo le ha pasado, ¿eh? Solo hemos podido hacer la prueba de velocidad a 55 y ya nos ha pasado algo. Madre mía, vamos a llevarlo al taller. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el taller. Que veis, aquí hay un problema, parece ser, porque por aquí, si lo haces ir, va bien y gira el motor y todo. Aquí hay un problema, seguramente en el diferencial trasero, vamos a verlo. Pero si vosotros os compráis este coche en AliExpress o en otra web y os pasa como a nosotros, ¿no? Que tú justo lo abres, lo sacas a probarlo y no has hecho prácticamente nada y se rompe, esto lo puedes devolver, ¿eh? Pero tened en cuenta que vosotros como compradores siempre tenéis protección, ¿eh? Pero yo lo que sí que, como a mí todo esto ya me gusta, quiero ver qué le ha pasado, ¿no? Incluso para vosotros. Y pues nada, vamos a abrirlo, va. ¿Veis este detallito de esto así en metal? Bueno, muy bien, sí, pero mirad lo que ha durado la transmisión. Mira que yo este coche lo había visto en otros canales y lo ponían incluso a 3S y no tenían este problema tan bestia como he tenido yo, que solo sacarlo se ha roto. Pero bueno, todos los coches al final incluso te puedes comprar un arma y también te puede fallar, ¿eh? Que tampoco vamos ahora a crucificar a los pobres de Suichiyu o como se llamen. Vale, ya nos ha salido. Una cosa positiva, pues mirad toda la grasa que lleva, pues bueno, un buen detalle. Y esto lo que veo, es que de aquí está mucho más cerca que de aquí, aquí hay esta holgura. Pues aquí yo creo que el problema está aquí, porque aquí lo que es este engranaje, esto está perfecto, ¿eh? No está del todo bien centrado este piñón con esta corona, ¿eh? Pero bueno, tampoco sería un problema muy grave. A ver si sacamos esto, los satélites, a ver si se aprecia. Aquí veis que esto tiene holgura. Pues no es que se haya roto nada, es que simplemente este tornillo se ha aflojado.
Sí, sí, simplemente es este tornillo, que al haberse aflojado, ¿qué pasaba? Al haberse aflojado esto, ¿veis aquí, si os fijáis aquí? Tiene esta marca que tiene aquí, hace que quede encajado aquí, y ahora esto no se puede mover. Pero claro, si se afloja un poco y se queda así, luego sí que se puede mover. Y es lo que había pasado. Pues nada, vamos a volverlo a poner. Voy a limpiar bien este tornillo y le pondré un poco de fijatornillos y lo volveremos a collar. Y ya estará arreglado. Vale, casi que mejor el fijatornillos lo pondré aquí. Ay, vale. Nada, una pequeña gota. Ya está, y ahora ya le he puesto un poco de fijatornillos en este tornillo, ya lo he apretado. Lo podemos volver a montar, hacemos a la inversa de lo que hemos hecho. Y en principio esta sería la única avería que hemos tenido, que no ha sido bien avería, sino que se ha desmontado un poco este tornillo. Pues venga, voy a montarlo. Vale, recordad, una vez los tenéis apuntados, aseguraros de que esto gira libre y luego los apretáis en cruz, ¿vale? Apretáis este y para acabar este. Vamos a mirar una cosa con las suspensiones. No sé. Esto no es buena solución, ¿eh? Fijaos. Fijaos, aquí ya le está saliendo toda la grasa por aquí. No, pues mejor le, le cambiamos las suspensiones y le ponemos unas de aceite. ¿Veis? Esto ya vuelve a ir perfecto. Ya está, ya lo volvemos a tener, ¿eh? Ahora lo que voy a hacer es dejar que seque completamente el fijatornillos y mañana ya si acaso lo sacamos a calle y vamos a hacer un vaseo a ver cómo responde. Esto de ponerle aquí grasa, no sé si ha sido la mejor opción. Mirad el vástago, claro, esto toda la grasa la va escupiendo por aquí debajo. No sé si es muy buena idea ponerle grasa, por lo menos a este tipo de suspensión. En otros modelos ya no lo sé. Por suerte, hay estas suspensiones que son de HBX, ya os dejaré la referencia, ¿vale? De dónde las podéis comprar. Y estas suspensiones sí que son de aceite y son una pasada. Y aparte la precarga se hace con esta rosca de aquí, ¿vale? Que no tienes que ir andando con los espaciadores. Un buen upgrade que le podéis hacer al coche. Ya. Incluso mirad marcha atrás, incluso lo rápido que es, ¿eh? Marcha atrás, madre mía. Lo que está bien es que mucha arena dentro no le entra.
buenos saltos, ¡Oh! Eso ha dolido. Uy, ¿está bien? Sí, parece que sí. Mira que ha tenido una caída muy fea. Sí. Por los pelos. Aquí ha saltado algo, ¿eh? Le ha saltado un trocito de carrocería. Pero bueno, nada, muy poca cosa. Vamos a intentar hacer un mortal. A ver. ¡Vamos! ¡Clavado! ¡Ay, este ya! No tan bien. Otro mortal. ¡Oh, no, no! Ahora. A ver si hacia adelante, un front flip. Uy. Ay, pobre. A ver si podemos hacer el front flip. Oh. Ah, ya veo lo que está sufriendo. Mira, es la carrocería. Todavía tiene el film este, pero veis, la carrocería sí que se está destrozando, pero del todo. Mira, mira cómo se está quedando. Luego ya lo analizaremos. Vale, pues aquí veo que este soporte esto de la torreta de la suspensión, aquí el soporte de la carrocería también se ha roto. Y este de aquí detrás también. Sí. Pero bueno, ya lo veremos en casa. Vamos a meterlo un poco aquí en la olla. Oh, bueno, ha salido bien. Sí que ha hecho un front flip, ¿eh? Bueno, pues vamos a llevarlo al taller y vamos a analizar los daños. Vale, de vuelta en el taller. Una de las roturas que tenemos es esto. Esto es lo que hemos roto, los soportes de la carrocería. Esta es una rotura. Y a ver, voy a mirar un momento. Pues así a primera vista, lo único que se ha roto son estos pequeños soportes de aquí de la carrocería. Y otra cosa que también ha roto es la carrocería. ¿Veis aquí delante? Aquí delante ha quedado esto totalmente destrozado. Pero ahora es lo que podemos hacer, lo que decía antes, le quitamos el film. ¡Oh! Y ya vuelve a estar nueva, claro que sí. Pero sí, por lo demás... Por lo demás está todo perfecto, ¿eh? Ha ido al skatepark y yo creo que ha salido bastante bien parado, ¿eh? Sí que es verdad que ha habido un impacto, sobre todo un impacto que ha caído desde 2 metros, que ha caído así, que eso, yo creo que eso ha sido lo que ha hecho que rompiera, ¿eh? Y algún golpe que ha tenido, que ha hecho un salto bastante grande y que ha caído bien así de morro. Al caer así de morro, digamos que todo esto se dobla y al doblarse pues le ha roto la carrocería, pero excepto el soporte de aquí de la carrocería y la propia carrocería, lo demás, el coche está entero, totalmente entero. Ya os miraré qué puede valer una carrocería de recambio y unos soportes de suspensión de recambio, incluso lo que son palieres, huesos de perro, CVDs, todo esto está entero también, ¿eh? El alerón está perfecto. Vale, pues vamos con la valoración final. Puntos positivos. El precio, 66 euros. Todo esto
tiene muy buen precio. Segundo punto, la velocidad. Es rapidísimo. 55 kilómetros por hora para un coche en escala 1.16 con una 2S es una velocidad alta, ¿eh? Que se pueda seleccionar 3 velocidades. Yo creo que este coche es duro, ¿eh? El chasis es duro de este coche, ¿eh? Y los brazos de suspensión. El tema de la transmisión parece de un acero de calidad, ¿eh? Y parece una transmisión robusta también, ¿eh? Para ser un coche en escala 1.16 tiene un compartimento de la batería bastante grande, ¿eh? Este soporte de aquí metálico, esto me gusta, ¿eh? Los puntos negativos, suspensiones de fricción, punto fatalísimo. Tuvimos el problema que se aflojó ese tornillo del planetario del diferencial. Pues claro, esto si compras el coche nuevo y lo sacas a la calle y en 2 minutos ya te empieza a fallar, es un problema, pero bueno, al final también todo el mundo puede tener un error. Tuve este fallo, pero bueno, todo el mundo se puede equivocar. Otro problema, que este problema es bastante grande, la batería no puede dar toda la potencia que necesita este variador y este motor. Y claro, esto, tienes un coche que tienes un variador de 35 amperios con un motor de 4000 kV, que sabes lo que te va a gastar esto, mínimo tienes que tener una batería que te pueda dar 35 amperios. No le puedes poner una que solo te pueda dar 22,5. Esto no tiene lógica. Y luego la carrocería es débil y otra cosa que no me ha gustado mucho, quizá las ruedas, que no lo parezcan, no tienen mucha adherencia, ruedas con poca adherencia. Dicho esto, ¿yo os lo recomendaría para comprar? Pues yo os diría que sí, básicamente por 2 cosas. Corre muchísimo y es muy barato. Si este coche me dice, este coche vale 100 euros o 110, te digo, no te lo recomiendo. Pero por 66 euros o 67, yo por este precio sí que lo recomiendo, porque es que corre muchísimo. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, ya estamos en contacto. Venga, un abrazo.